Buen día, queridas alumnas. Bienvenidas a nuestra sesión de clase virtual el día de hoy. Nos encontramos de manera síncrona en el cual ustedes van a observar la temática del día de hoy para realizar la actividad. La próxima semana, como es de costumbre, nos vemos en el aula. Bien, en esta semana vamos a abordar acerca de la temática la educación obligatoria en México. Por ende, ya tenemos ciertas nociones que permiten a nosotros ya generar una conclusión más específica acerca de qué es la educación obligatoria en México, porque ya hemos analizado ciertos artículos, ciertos documentos, ciertas leyes que emanan acerca de la educación obligatoria. No obstante, a partir de ahí nosotros vamos a comenzar abordando el tema de la calidad educativa en nuestro país, asimismo como la propuesta de la nueva escuela mexicana con sus principios y orientaciones pedagógicas. Bien, sin más por el momento, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Primero, eh, creo que al hablar de la educación de calidad, es también recordar que es un mandato constitucional, es algo que está asentado en nuestras bases constitucionales de nuestro país. Entonces, ¿por qué es importante que todos sepamos acerca del derecho a una educación de calidad? Porque en nuestros contextos diversos de nuestro país, pareciera que lo que está en el mandato constitucional no está en nuestros entornos. Entonces, ¿a qué nos referimos con una educación de calidad? Primero, que el derecho a la educación de calidad es para todos en nuestro país, en México. Y esto está establecido en el artículo tercero constitucional. Se sustenta en los principios identificados en las literaturas nacional e internacional sobre el tema y además se incorpora el principio de mejora constante. Pero nosotros, ¿cómo podemos entender este derecho a la educación desde el artículo tercero constitucional? Bueno, primero, que es necesario garantizar el derecho a la educación para todos. Y esto implica que el garantizar es que el Estado pueda asegurar que todos los niñas, niños, jóvenes, adolescentes que están en edad para cursar la educación obligatoria, eh, cumplan tres acciones o tres requisitos. Uno, que todos estos alumnos tengan acceso. Ok, podemos cuestionarnos en nuestro país, en nuestros ámbitos escolares, sobre todo en el sistema público, ¿cómo es el acceso de la educación? ¿Sí? Ahora, en los contextos rurales, ¿cómo está el acceso a la educación? Otro aspecto importante que la educación obligatoria implica es la permanencia. Ok, podemos decir, bueno, al inicio del ciclo escolar son 25 niños para primer grado de primaria en X comunidad, pero al término del ciclo escolar no son los 25, solamente son 16. O podemos también verlo en la educación media superior. ¿Cuántos de los alumnos entran a preparatoria y cuántos terminan o bachillerato? Entonces, este punto, cuando habla de la permanencia, implica que todos y sobre todo el Estado debe velar para que los alumnos, eh, así como inician, terminen su escolaridad o su escolarización. Y eso se refiere a la permanencia. Por último, un aspecto importante o una condición acerca del derecho a la educación es el logro de aprendizajes y que estos aprendizajes pues sean relevantes, que sean útiles y significativos para la vida. No podemos realizar una educación en el cual el aprendizaje que estoy transmitiendo o que están adquiriendo mis alumnos no es relevante. Si no es relevante, por ende no va a ser relevante en su vida cotidiana. Si no es útil, por ende en su vida cotidiana no le va a servir de nada. Y si no es significativo en la vida cotidiana, pues simplemente no se va a acordar de lo que él ha realizado o ha visto en la educación, en su escuela, en su aula. Entonces,
es indispensable que nosotros como docentes, más adelante vamos a ver cómo impacta cada uno de estos aprendizajes en cualquier contexto escolar. También podemos considerar que el derecho a la educación es cuando esta educación se garantiza como parte de la calidad educativa. Y esto está de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos dice que la calidad implica pues una mejora constante en los componentes tanto de estructura educativa, tanto de organización escolar, tanto de los materiales, tanto de los métodos educativos, de los docentes y de los directivos escolares. Entonces, fíjense cómo hablar el aspecto, el tema de calidad en la educación no es solamente el quehacer educativo del docente, sino todo lo que encierra la acción educativa, partiendo desde la infraestructura. Si no hay una infraestructura buena, entonces podemos decir que no se puede dar la calidad de educación. Si no hay una organización escolar en el cual permita un clima o un ambiente que se genere de una educación de calidad, no lo podemos obtener y así sucesivamente. Pues a pesar de que ha habido ciertos avances en cuanto al tema de la educación en México, podemos investigar, podemos leer en aquellas evaluaciones que son desarrolladas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en nuestro país y nos señalan que, bueno, tenemos grandes desafíos. ¿Cuáles son estos desafíos que necesitamos enfrentar? Y que no es solamente por el poder enfrentar la insuficiencia de la cobertura de la educación en nuestro país, sino la permanencia de los alumnos. Porque si bien es cierto de que nos puede servir que se abran cantidad de escuelas si los alumnos no permanecen. Y esto lo podemos ver que es una realidad. ¿Cuántos alumnos a una edad, cuando deberían de estar en la escuela, están trabajando? O simplemente niños que están en la calle, que no han pisado, que no van a pisar una escuela. Entonces, ni es acceso ni tampoco es permanencia. O aquellos alumnos que no terminan simplemente su educación básica. Y esto por cuestiones laborales, que también es entendible, pero lo que nosotros debemos de garantizar es la permanencia, es decir, hacer conciencia con los padres de familia de que el alumno necesita escolarizarse. Y también muchas veces un gran desafío es que nuestro país, y ciertamente nuestro país está compuesto por diferentes contextos, tanto nacionales, tanto como regionales, pero en el cual nos ubicamos en un logro muy bajo de los estudiantes. Y esto lo podemos ver desde las evaluaciones que se dan de manera general y de manera paulatina que vamos realizando en nuestros contextos. Recordemos que cuando se habla de la calidad en la educación, pues es esta herramienta que puede impulsarnos a nosotros a ser más pertinentes y eficaces en las acciones que se realiza referente al tema educativo. Y esto nos permite a nosotros, obviamente, impulsar, pues, de una manera más progresiva que el derecho a una educación de calidad sea una garantía también para aquellos que lo solicitan o que están inmersos en ella. Hablaba acerca de las evaluaciones y las evaluaciones del Sistema Educativo Nacional que realiza el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación sirven para responder una pregunta fundamental de interés tanto para el Estado como para el resto de la sociedad. ¿Qué tanto se garantiza en México el derecho humano a la educación de calidad para todos? Y esto es un mandato que constituye una obligación del Estado gracias a lo que está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bien, ahora, todo esto tiene que ver mucho con el principio básico de la calidad en la educación. De acuerdo a textos, de acuerdo a leyes y normas,
tanto en lo nacional y en lo internacional, podemos observar que la obligación del Estado para garantizar una educación de calidad, pues lo encontramos en el artículo tercero, donde dice claramente que tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Asimismo, podemos observar aquellos principios fundamentales sobre el derecho a la educación. Esto hablando de México. Un primer principio fundamental es el de la universalidad, es decir, que toda persona tiene derecho a recibir educación. ¿La educación cuál? Primaria, preescolar, primaria y secundaria conforme a la educación básica, así como también está integrada la educación media superior, que serán obligatorias. También encontramos el principio de equidad, es decir, que la educación contribuirá a la mejor convivencia humana y no podemos hacernos sordos ante esto, porque si bien es cierto, la educación va a impactar en nuestras comunidades. Y entonces, ¿de qué manera impacta cuando nosotros trabajamos el tema de equidad? ¿Para qué? Para que la convivencia en nuestras comunidades sea mejor. Y esto rompa con ciertos estereotipos que se dan como el privilegio de las razas, el privilegio en tanto a la religión, en tanto a grupos, en tanto de sexos o de individuos. Y esto, pues nosotros tenemos que fomentarlo de tal manera que contribuye a la comunidad, pero también transforma a la comunidad. Otro principio fundamental es el logro. ¿El logro de qué? De un aprendizaje efectivo. Si bien es cierto, hemos venido hablando acerca del aprendizaje significativo, este aprendizaje significativo debe ser efectivo, es decir, será de calidad y buscará que el máximo logro académico de los educandos sea hacia el poder emplear todo este logro de los aprendizajes en su práctica, en su vida cotidiana. Tenemos otro aspecto que es el de la suficiencia y calidad de la oferta. Es decir, que el Estado garantice que el Estado vele por la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales, los métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y directivos sean garantía como un máximo logro de aprendizaje de los educandos. Fíjense qué tan importante aquí, eh, que la calidad, cuando se habla de calidad en la oferta, tenemos que ver qué es lo que estamos ofertando nosotros desde nuestros centros educativos. Ofertamos materiales, ofertamos métodos educativos, ofertamos una cierta organización escolar, ofertamos una infraestructura que muchas veces no responde a la demanda educativa. Ofertamos que nuestros docentes están capacitados y esto ustedes lo tienen que considerar muy bien. De verdad, yo docente a estas alturas de mi carrera, me siento capaz, me siento idóneo para estar frente a la educación de un país que a estas alturas del partido eh, se ve de una manera ciertamente tambaleada por todos los cambios que ha sufrido y se han ido modificando a lo largo, pues, de los planes y programas de estudio. Pero eso no quiere decir que nosotros no seamos suficientes y no seamos docentes comprometidos con la calidad. Y por último, es la mejora constante. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la mejora constante significa que siempre y en todo momento la educación será de calidad. Será con base a que la educación siempre tendrá a mejorar constantemente. Y esto es a partir de las evaluaciones que se realizan, no hacia los alumnos, sino hacia nosotros y cómo estamos trabajando en tanto la mejora. Y bueno, este último obliga a que el Estado garantice una educación progresiva.
es decir, una educación amplia que esté orientada hacia la búsqueda de una mayor igualdad y que además, bueno, esto permite entender a la educación de calidad como aquella que tiene un propio momento histórico. De hecho, nosotros estamos pasando por un momento histórico de la educación. Estamos hablando acerca de la NEM, de la nueva escuela mexicana, cómo la propia nueva escuela mexicana en este modelo educativo nos viene a dar una oferta educativa en el cual nosotros necesitamos distinguir estos principios fundamentales. Y esto, pues obviamente nos va a hacer que impulsemos la mejora de cada ciudadano, de cada alumno y la mejora de la sociedad en conjunto. Recordemos que las niñas, los niños y adolescentes son titulares de este derecho de educación. Es decir, implica que se cumpla este derecho como un deber constitucional del Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno. Y en su momento hablábamos acerca de cómo se legisla en nuestro país y cómo la educación tiene que ver con estas órdenes de gobierno, desde el enfoque de una educación que se someta a la orden legislativa, a la orden ejecutiva y a la orden judicial. Y lo hemos visto como inclusive la nueva escuela mexicana iba y venía con estas propuestas en estos tres diferentes órdenes de gobierno. ¿Y todo eso para qué? Para que el derecho humano a la educación pues sea como nuestro trofeo, nuestra bandera, nuestra premisa en el cual el alumno, el ciudadano, goce y ejerza este derecho, mientras que el Estado pues siempre se vea obligado a promover, a respetar, a proteger y a garantizar la realización pues de estos derechos. ¿Y todo esto para qué? Para hacer hincapié en el desarrollo de las capacidades, tanto de aptitudes, de recursos, de habilidades, de responsabilidades, de autoridad, con el fin de que las personas puedan consultar la información, puedan reclamar, puedan participar, puedan proponer y puedan obtener eh, un beneficio cuando se incumple en este derecho de educación. Hay algo que nosotros necesitamos comprender, es que a pesar de que los importantes esfuerzos que ha hecho el Estado mexicano para definir estas normas, estas bases normativas que garantizan el derecho a una educación de calidad para todos, pues la realidad demuestra que todavía hay un largo trecho por recorrer. Y esto es necesario enfrentarlo aún en grandes desafíos. Y no solo por lo que hemos observado que hay ciertas insuficiencias, sino también porque hay bajos niveles de logro de aprendizaje en los estudiantes. Por ejemplo, casi o en primaria casi la mitad de estos tiene resultados insuficientes en lenguaje y comunicación, mientras que, por ejemplo, en secundaria y en media superior casi una tercera parte tiene similares resultados. Y esto lo hemos venido viendo que pues es histórico que se viene arrastrando lo que no cubrimos como calidad en la educación básica, es algo que también problematiza la educación media superior. Y esto podemos verlo también en el ámbito de las matemáticas o en cualquier otro ámbito, que hay un nivel insuficiente de comprensión, de aplicación y por lo tanto en la educación avanzada, educación media superior, bueno, pues aumenta aún la dificultad. Estos también suelen verse porque son pues resultados que obtenemos a nivel nacional, pero también podemos medirlo a nivel local, es decir, no podemos hacer una comparación de las escuelas que son de índole urbana con las escuelas que son de índole rural, no porque sean menos o porque sean más, sino porque sus contextos son muy diferentes. Y entonces cuando uno evalúa la educación, por ejemplo, en español y en matemáticas, bueno, pues hay una cierta desventaja partiendo que desde que en la educación rural, por así decirlo, también se da acorde a sus necesidades y muchos
alumnos tienden a no asistir a clases, los maestros tienden a ausentarse. Entonces, fíjense cómo la calidad ahí repercute a este derecho humano a la educación. También el desafío de la cobertura de la educación y de la permanencia. Y esto, pues, es algo inequitativo que se vive en nuestro país, porque no todas las zonas están cubiertas para garantizar el derecho a la educación, así como no todas las zonas, aunque hay escuelas, se garantiza la permanencia en la educación. Y bueno, el derecho a la educación que el Estado nos impone como una obligación de un monitoreo constante. Esto nos permite a nosotros reconocer verdaderamente los resultados y avances en su cumplimiento. Y a partir de esta obligación, el Instituto Nacional para la Evaluación en la Educación de México, pues identifica ciertos compromisos que pueden sintetizarse de la siguiente manera. Primero, nosotros necesitamos ubicarnos en una educación de calidad para todos. Es decir, que implique garantizar al menos tres condiciones: acceso a la educación, permanencia en la escuela y logros óptimos de aprendizajes, es decir, relevantes, útiles y significativos para la vida de la población en general. Segundo, el derecho de acceso a la educación. Y esto significa que todos los niños, niñas, adolescentes del país, pues tengan posibilidades reales de disponer de una oferta educativa de calidad, especialmente pues aquellos que se enfrentan en condiciones desfavorables. Recordemos que el derecho a la permanencia en la escuela, pues implica además de que estos tengan una trayectoria escolar sin rezago y un egreso oportuno acorde con la edad típica de, pues, terminación en la educación básica y en la educación media superior, sea en condiciones flexibles. Todo esto nos permite a nosotros responder ante las necesidades de los estudiantes en contextos culturales y sociales diversos. Y por último, el derecho al logro de aprendizajes. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario la relevancia que se guarda entre la relación de las niñas, niños y adolescentes que puedan recibir una educación pertinente, una educación aceptable y culturalmente adecuada. Ahora, ¿cuáles son los principios pedagógicos que de la nueva escuela mexicana y en las cuales se sustenta? Primero, tenemos ciertos principios. El fomento de la identidad con México. Y esto busca que la nueva escuela mexicana busca promover el aprecio de los niños y niñas por su cultura y su país. Al mismo tiempo, que este principio busca que se refuerce el conocimiento de la historia mexicana. Eh, Creo que todos hemos escuchado esta típica frase, ¿no? Quien no conoce su historia, pues está condenada a repetirla. Y entonces, creo que en la nueva escuela mexicana, lo que se nos ha inculcado, lo que se nos ha dicho a lo largo de todos estos 2 años, de un caminar de concientizar a la gente, concientizar a los alumnos, de comprender que necesitamos como mexicanos tener una identidad. Y este es el primer principio de la nueva escuela mexicana, un fomento a la identidad con nuestro país, un fomento en el cual nosotros nos identifiquemos como uno solo. También un segundo principio habla acerca de la responsabilidad ciudadana. Recordemos que la escuela mexicana nos dice que se inculcará en los niños, en los jóvenes, el conocimiento de sus derechos y deberes civiles, impulsando el respeto, la justicia, la honestidad, la lealtad y la equidad. También desarrollará la conciencia social y económica para promover la empatía a los diversos grupos socioeconómicos de México. Entonces, fíjense cómo el aspecto de responsabilidad ciudadana para nosotros, pues es muy importante porque, pues si hablamos de que la educación en México con la nueva escuela mexicana implica que la educación va y viene en la comunidad, para la comunidad y desde la comunidad, entonces no podemos ser ajenos a inculcar en nuestros educandos esta responsabilidad ciudadana, porque recordemos que todos somos responsables de lo que pasa, de lo que acontece en nuestra sociedad. No podemos
ser ajenos ante cada una de las situaciones que estamos viviendo. Por ejemplo, en nuestro país estamos atravesando por momentos históricos en los cuales tenemos olas de violencia, de narcotráfico, de desaparición de personas, de feminicidios, y en los cuales podemos preguntarnos, bueno, y entonces, ¿dónde están todos estos valores que se han buscado promover, que se han buscado fomentar desde la escuela? Esa puede ser una de las grandes premisas que podemos realizarnos los docentes. ¿Dónde quedó el respeto? ¿Dónde quedó la justicia, la honestidad? Si son valores cívicos que se fomentan, valores morales. Y aquí cabe recordar que vamos a tratar de buscar a manera de investigación lo que en este nuevo gobierno se dio acerca de la cartilla moral. Muchos lo tomaron como algo insignificante, pero si nosotros nos adentramos a esa cartilla moral que se sacó desde el Poder Ejecutivo, podemos ver que ahí está la razón y el ser y el vivir de cualquier ciudadano mexicano y que a lo mejor está en nuestra constitución y en otros documentos, pero ahí está resumido el ser, el hacer y el vivir del ciudadano. No podemos ir por la vida educando sin valores. No podemos ir por la vida desarrollando, hablando de escuelas de calidad, cuando la calidad debe de permanecer en los valores cívicos y morales en nuestra ciudadanía. Otro tercer principio que nosotros necesitamos abordar es el de honestidad. Bueno, este principio creo que no está por demás recordarlo y es principio básico, más allá de la nueva escuela mexicana, principio básico para cualquier ciudadano. Cabe resaltar que nosotros vivimos en un momento crucial en el cual los valores fundamentales de cualquier ciudadano son valores que abonan a la nueva escuela mexicana. Los valores que tienen los docentes, los valores que tienen las familias abonan a esta propuesta de la nueva escuela mexicana. Y esto nos permite a nosotros promover en los estudiantes que se desarrollen de una manera correcta para actuar y esto para permitir una sana relación entre todos los ciudadanos. Si no hay honestidad, si no hay justicia, si no hay lealtad, si no hay equidad, no hay equidad, entonces, ¿cómo estamos viviendo como sociedad? ¿Sí? De qué precisamente todas estas problemáticas que atravesamos no es por falta de una educación, es por falta de valores, de responsabilidad, de honestidad, de una justicia. En un cuarto principio se habla acerca de la participación en la transformación de la sociedad. Bueno, este principio creo que viene arrastrando los tres primeros. La reforma educativa espera que los niños y jóvenes se vuelvan personas críticas y que participen activamente en los procesos de transformación de la sociedad en general. ¿De qué nos serviría a nosotros que los alumnos pasen por años escolarizándose, si al término lo único que van a realizar o lo único que van a querer es el documento para poder insertarse al mundo laboral o para poder realizar una carrera, el término de la carrera, igual el mundo laboral, si no es para participar en la transformación de la sociedad? Recordemos que nosotros, inclusive ahora que estamos trabajando con base a proyectos, uno de los proyectos es el aprendizaje servicio. Y entonces nos menciona que contenidos que vayamos a ver en torno al aula, en torno a la escuela, contenidos que podemos plasmarlos para que los alumnos puedan caminar con la comunidad, puedan sentir con la comunidad, puedan vivir con la comunidad. Y a eso se refiere este tipo de modelos pedagógicos, métodos pedagógicos en el cual eh, el alumno no se inmiscuye de decir, ah, pues no, no puedo ser partícipe de la transformación de la sociedad, solamente le pertenece a los alumnos. Eso es una gran mentira, porque desde nuestros contextos escolares podemos decir que el alumno se va metiendo poco a poco en la transformación de su realidad social y su realidad social está en un inmediato.
es decir, en su propio salón, en su propio grupo o círculo social, con su familia, y desde ahí se va transformando la sociedad. No podemos decir que el alumno va a salir a transformar la sociedad en cuanto a la violencia vivimos, en cuanto a los feminicidios, en cuanto a a la trata de mujeres, en tantas problemáticas que estamos viviendo, que en cierta parte le competen al gobierno, pero creo que el alumno, entre más consciente es que la sociedad se transforma empezando por nuestro círculo más cercano, pues se hace más transformador. El número 5 habla acerca del respeto de la dignidad humana. Es decir, que la nueva escuela mexicana busca asumir la educación desde el humanismo y promover en los estudiantes la conciencia de que los derechos de los individuos deben ser respetados. Creo que este principio de dignidad eh, siempre debe de permanecer en nuestros institutos, en nuestros centros de trabajo, en nuestra familia. Si bien es cierto, todas las problemáticas que vivimos, ahí está la raíz donde podemos encontrar del por qué no estamos bien como sociedad. Es que no hay respeto a la dignidad humana. Si nosotros respetáramos esta palabrita que implica mucho y que si nosotros nos ahondamos a estudiar qué implica la dignidad humana, implica desde el respeto de uno mismo, desde la aceptación de uno mismo. Yo no puedo respetar la dignidad del otro si no estoy respetando mi dignidad propia. Yo no puedo respetar la dignidad de los seres vivos que están a mi alrededor si yo no lo respeto conmigo mismo. Es decir, también el tema de dignidad humana implica que nosotros generemos otros temas de interés para que los alumnos logren concretar pues esta palabrita que es muy abstracta. El niño puede decir, bueno, ¿y qué es la dignidad? O sea, porque es una palabra que lo escucho mucho, pero en realidad, ¿cómo lo llevo a cabo? Yo creo que un primer acercamiento para el respeto a la dignidad humana es desde el autoconocimiento, desde la personalidad, que el alumno sea consciente de este humanismo que se vive en los centros escolares. Y bueno, la nueva escuela mexicana está rescatando el humanismo desde lo que se vive en nuestro continente, en Latinoamérica, ¿sí? Si nosotros leemos un poquito más acerca de la nueva escuela mexicana, estos autores que está rescatando para hablar acerca del humanismo no son autores europeos, son autores latinoamericanos que nos han venido enseñando que el humanismo sí o sí necesita estar en nuestros contextos escolares. Y todo esto lo traemos desde lo que ha vivido en sus procesos históricos Latinoamérica, algunos países en los cuales se han levantado en armas, permanecen en lucha, se han levantado por que prevalezca y que estos temas que pues simplemente no construyen a la sociedad, sino la destruyen. Vemos como el tejido social cada vez está más debilitado, pues han hecho que repensemos que la educación necesita sí o sí ser humanista. Y el ser humanista no está alejado de nuestras realidades. El ser humanista es esa frasecita que yo les compartía hace un momento, es sentir con el otro. Podemos decir, bueno, se escucha muy religioso este sentir con el otro, pero no podemos ser, no podemos educar en el humanismo si no somos conscientes de quién es el otro, de quién es mi, como decimos en la parte religiosa, quién es mi prójimo, quién es mi próximo. Entonces, el alumno desde ahí rescata esta parte de la dignidad humana. Primero, autoconociéndose y manejando su personalidad para que entonces pueda respetar al otro, pueda respetar a los otros. En el número 6 se habla de la promoción de la interculturalidad. Es decir, sabemos que México es un país con una gran diversidad lingüística y cultural, y la nueva escuela mexicana espera fomentar el conocimiento y comprensión de esta diversidad, así como el intercambio intercultural, siempre sobre la base del respeto. Entonces, creo que más allá de buscar otras razones por la cual México es culturalmente diverso, la principal razón está en la diversidad cultural y lingüística. Sabemos que nuestro país ya en uno de los
de las investigaciones que realizábamos a lo largo de nuestras sesiones, eh, encontrábamos como respuesta que México tiene 63 lenguas y más de 300 variantes. Entonces, lingüísticamente, México es diverso y no podemos resumirlo solamente que México es español. Podemos decir que México es maya, que México es náhuatl, que México es popoloca, que México es totonaco, que en México es eh, Chinantla, etcétera, etcétera. Y que todo eso es parte de lo que nosotros tenemos como riqueza cultural. Y la riqueza cultural en sus tradiciones, en sus usos y costumbres, aquello que debe prevalecer, que debemos de rescatar desde nuestros centros educativos. Desgraciadamente, y muchas veces rescatamos tradiciones y costumbres que son ajenos a nuestro país y lo que nosotros tenemos nos da vergüenza y eso lo podemos ver. Entonces, fíjense cómo es el primer principio, que es el de la identidad nacional, una identidad que nos dé ese acceso a decir, oye, pues yo soy mexicano. Hay alumnos en los cuales prefieren no sentirse parte de esta cultura. ¿Por qué? Porque les da pena, ¿sí? Entonces, yo creo que necesitamos generar mucha conciencia en nuestros alumnos para poder, pues, hacer efectivo estos principios. Un séptimo principio habla acerca de la promoción de la cultura de la paz. Ante los actuales problemas de violencia en todo el país, es indispensable que los niños y adolescentes desarrollen capacidades que favorezcan el diálogo y la búsqueda de acuerdo, antes que la violencia o la confrontación. Y esto, si nos vamos nosotros a revisar los planes y programas de estudio, podemos ver que de lo humano a lo comunitario se habla mucho de esto. Es decir, que todo esto que se vive en la sociedad como problemáticas grandes tiene una raíz, ¿sí? Tiene una causa y una causa que no se ha, pues, atendido desde sus orígenes. ¿Dónde? En la escuela. En esos pequeños conflictos que hay, si no los sabemos resolver con los alumnos, si no generamos en ellos un pensamiento crítico que les permita favorecer un clima de convivencia dignos, libre de violencia, libre de acoso escolar, pues entonces no esperemos que tengamos una comunidad, una sociedad tranquila. Entonces, es ahí donde nosotros necesitamos promover mucho la cultura de la paz. Y por último, el respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Creo que es algo que nuestro país tiene como un gran reto. Es decir, la preservación del medio ambiente, por lo que se promoverán a los estudiantes la conciencia de protección y conservación de la naturaleza y las acciones que ayuden a la preservación del cambio climático. Entonces, creo que tenemos grandes retos en torno al derecho a la educación de nuestro país, de nuestro México, de nuestros lugares y centros de trabajo. En el próximo video, queridos alumnos, les compartiré el avance que necesitamos realizar en esta semana.